¿Qué tal, mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video sobre noticias de sus actores turcos favoritos, sus series turcas. Quédense, mi gente, porque lo que les traigo el día de hoy está potente. Señores, noticias candentes desde Can Yaman, que volvió a explotar en las redes de una manera muy diferente a la primera. Sila Turkoglu se casa, Beren Saat criticada por tremendo beso que se pegó con su esposo. Y nada, todo esto viene incluido en el paquete del video de hoy, así que quédense hasta el final porque esto se va a poner bueno. Y bueno, mi gente, empecemos con Sila Turkoglu. Nuestra querida Sila, mi gente, se casa. Yo los voy a dejar con más detalles. Ay, bebé, prepárate porque esta noticia es pura fantasía romántica y ternura a nivel final de telenovela turca. Nuestra querida Sila Turkoglu, protagonista de Sorbete de Arándano y una de las actrices más queridas del momento, se casa. Así como lo oyes, se casa. La actriz se fue de vacaciones a Italia junto a su pareja, el empresario Ata Aygildiz, justo antes de que comiencen las grabaciones de la nueva temporada de Sorbete de Arándanos a finales de mes. Pero lo que ella no sabía era que este viaje venía con sorpresa incluida. ¿Y qué sorpresa? Durante un paseo romántico por el icónico lago de Como, Ata Aygildiz se armó de valor, sacó el anillo, preparó rosas blancas y ¡zas! Le propuso matrimonio ahí mismo, rodeada de un paisaje de película y un amor que lleva un año floreciendo. Y bebé Sila no aguantó la emoción y rompió en llanto. Entre lágrimas le dijo que sí. ¿Tú te imaginas Italia, el lago, las flores, el amor? Eso no es una propuesta, eso es una fantasía romántica hecha realidad. Pero espérate porque hay más. Se dice que ya viven juntos desde hace un tiempo y que sus familias se conocieron hace unos meses, así que esto no fue algo improvisado, la cosa va en serio. Aunque todavía no han fijado una fecha oficial para la boda, todo apunta a que pronto tendremos una nueva boda de ensueño en la farándula turca. Así que prepárate para los looks, los invitados, los rumores y obvio los memes del fandom, porque la boda de Sila y Ata promete ser uno de los eventos del año. Pero bueno, cuéntame ahí si tú te esperabas esta noticia, ¿crees que harán una boda íntima o una ceremonia de revista? Cuéntame ahí sus opiniones en los comentarios. Gente, antes de continuar, los quiero invitar a que vayan a ver ese video que les está apareciendo ahí en pantalla. Me acabo de crear un nuevo canal de YouTube. Los invito a que se suscriban, síganme por ahí, porque les voy a subir mucho contenido bueno, entretenido y dinámico. Y nada, vamos a continuar con los chismes. Y bueno, mi gente, continuamos con Pelín y Anil, que se acaban de divorciar, pero están en el ojo del huracán. Bebé, el amor se acabó, pero las vacaciones siguen y este chisme viene con sol, playa y controversia incluida. Te traigo una noticia que ha puesto a las redes a arder. Pelín Akil y Anil Altan, esa parejita que muchos veían como ejemplo de amor verdadero, ya no están juntos. Sí, como lo oyes. Hace unas semanas anunciaron oficialmente su divorcio. Después de años de relación y una historia que parecía salida de una novela romántica turca, ellos se conocieron en el 2012 en el set de la serie Arka Sirada Killer y desde ahí vivieron una historia de amor que nos tuvieron suspirando por años. Se casaron en el 2016, tuvieron a sus dos hijas gemelas, Aileen y Lina, en el 2019 y nos regalaron momentos hermosos, divertidos en redes. Con ese estilo familiar tan natural, tan, ay, quiero eso también. Pero bebé, como todo en esta vida, el amor también puede transformarse. A inicios del verano confirmaron los rumores que venían circulando desde hace tiempo, se separaron, aunque dejando claro que lo hacían con respeto, especialmente por el bienestar de sus hijas y hasta ahí todo bien. Pero lo que ha causado polémica ahora es que a pesar del divorcio, los han vuelto a ver de vacaciones juntos. Sí, no estás imaginando cosas. Se fueron de viaje los cuatro, mamá, papá y las gemelas. El paparazzi Umut Enver los captó mientras estaban disfrutando de una escapadita familiar y la cosa explotó en redes sociales. La razón, pues porque hay quienes aplauden esta madurez y amor por sus hijas y hay quien dice como que juntos después del divorcio. Para algunos fue una escena adorable y hasta inspiradora, como diciendo, mira qué bien, manejan su rol de padres a pesar de no ser pareja, pero para otros fue rarísimo e incluso hubo comentarios de que Anil todavía mira a Pelín con ojitos de me equivoqué. Ay bebé, las redes no perdonan nada. ¿Será que aún hay amor? ¿Será que solo por las niñas? ¿O será que están marcando un nuevo ejemplo familiar moderna? Hasta ahora ninguno de los dos han sido relacionados con nuevas parejas y todo parece indicar que están 100% enfocados en criar juntos a sus hijas, aunque el amor romántico ya haya terminado.
Pero cuéntame tú qué opinas de esto. ¿Te parece lo más sano del mundo o lo más confuso del universo? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. La verdad es que no es normal, no es algo muy común, pero bueno. Para ver mundo tiene que haber de todo. No es algo normal que una pareja se acabe de divorciar y luego estén como si nada, de vacaciones, juntitos. Es algo extraño, pero bonito. Pero bueno, mi gente, vamos a continuar con Enre Bey, que se viene con una nueva serie turca y yo los voy a dejar con más detalles. Quédense en el video porque las noticias más candentes vienen a continuación. Atención, bebé, porque tenemos fichaje bomba en la nueva temporada de la serie turca, el guapísimo Enre Bey, a quien vimos interpretando al valiente Orhan Bey en Kuruluş Osman, está de regreso. Después de su sorpresiva salida de la serie histórica, muchos fans quedaron con la gran duda, ¿y ahora qué? ¿Dónde lo veremos? ¿Volverá pronto? Pues sí, bebé, y viene con todo. Según confirma Birsen Altuntaş, Enre Bey será uno de los protagonistas de una de las apuestas más fuertes de la próxima temporada, la serie Kadife Kelepçe, producida por TM Film, y no estará solo, su pareja en pantalla será nada más y nada menos que la talentosa Aksen Eroglu, una dupla que desde ya está dando de qué hablar. La serie se emitirá por Show TV, ya comenzó a grabarse en Estambul. El guión está a cargo de Emre Özkur, Hazar Kosise y Skit Edil Esen, un equipo que promete intensidad, drama y personajes bien construidos. ¿Y de qué va esta historia? Pues prepárate porque viene con muchas emociones. En el centro de todo está Aydan, interpretado por la gran Seda Bakan, una mujer que alguna vez soñó con ser estilista, pero que sacrificó todo por su matrimonio. Años después descubre que su esposo, Tariq, además de ser infiel, tiene una hija fuera del matrimonio. Con esa bomba emocional, Aydan decide tomar las riendas de su vida y empezar de nuevo. Y ahí es donde entra nuestro chico, Enre Bey, interpretando a Efe, un personaje que será clave en esta nueva etapa de Aydan y que además tendrá una conexión especial con Çiğdem, el personaje de Aksen Eroglu. Así que ya te puedes imaginar que vamos a tener tensión, romance, traición y evolución personal en una misma serie, un cóctel perfecto. Pero espérate que el elenco está de lujo, está Ugur Güneş, Selil Nalşakan, Devrim Yakut y Şebnem Bozoklu también forman parte de este proyecto, lo que deja claro que Kadife Kelepçe no viene a pasar desapercibida, viene a quedarse. Así que ya sabes, si extrañabas a Emre Bey después de su adiós a Kuruluş Osman, no hay por qué llorar, vuelve más moderno, más intenso y con un personaje que puede dar muchísimos juegos. Pero bueno, déjenme sus opiniones por ahí debajo, cuáles son sus expectativas para esta nueva pareja. Se vienen demasiadas nuevas series y esperemos que todas den la talla y no sean canceladas. Pero bueno, vamos con lo más candente del video y es que Can Yaman vuelve a explotar en las redes sociales de una manera bastante irónica. Yo los voy a dejar con más información. Ay, bebé, Can Yaman volvió a ser de las suyas y esta vez no con una nueva serie ni con un escándalo amoroso, sino con un posteo cargado de ironía y mucha indirecta. El actor que saltó a la fama internacional gracias al King Koch y Dulunay ha sido tan exitoso como polémico. Desde que se mudó a Italia para seguir su carrera, no ha parado de estar en el ojo del huracán, y no solo por sus trabajos como actor, sino por sus declaraciones, sus romances y sus reacciones. ¿Te acuerdas cuando en un programa en España dijo, pasemos a la parte de atrás y te lo demuestro? O cuando le preguntaron Turquía o Italia y él respondió sin dudar Italia. Boom, medio país se le fue encima. Y como si fuera poco, por esas mismas declaraciones, la serie El Turco fue retirada de la plataforma en Turquía. Literal, dijeron, si no quieres a tu país, tu serie tampoco se emitirá aquí. Polémica a nivel internacional. Pero ahora Can Yaman ha decidido responder a todas las críticas de una forma inesperada. Se autoatacó con una publicación tan irónica que dejó a todos hablando. Subió una foto sin camisa, como ya es costumbre, pero el texto fue lo que dejó a sus seguidores congelados. Escucha esto. Soy viejo, soy feo, consumo drogas, soy alcohólico, mi salud está arruinada por los puros, no soy un buen ejemplo, he cambiado, no soy profesional, destruí mi carrera, estoy enamorado de la mujer equivocada, todo es por publicidad,
mis actitudes son horribles, ya no soy creíble, nadie me quiere, todos me usan, tengo que cambiar de amigos, soy egocéntrico, grosero, hago trampas, robo cosas, ¿qué más? Y para rematar, no estoy seguro de que hayan dicho suficiente sobre mí. Espero sus comentarios llenos de odio, abajos, sigan viniendo. Bebé, esta publicación fue tirarse al fuego solo, pero con estilo, una mezcla de sarcasmo, enojo y una forma bien sassy de decir ya basta, digan lo que quieran porque no me importa. Todo esto llega en medio de su romance con la DJ Sara Bluma, que también ha sido polémico porque a ella la acusan de estar casada y con hijos, pero Yan Yaman, lejos de alejarse, salió a defenderla públicamente, echándole más gasolina al fuego mediático. Y ahora, mientras se toma unos días de descanso en Turquía, se lanza con este post que más que una respuesta parece un puñetazo virtual a todos sus haters. Pero bueno, bebé, ¿qué opinan ustedes? ¿Yan Yaman está en crisis o simplemente se cansó de callar? ¿Es una forma simplemente elegante de responder o una explosión emocional mal manejada? Déjenme sus opiniones por ahí debajo en los comentarios que los estaré leyendo. Pero bueno, cambiemos de noticia y es que Beren Saat y Kenan Doğulu en el ojo del huracán por un simple beso que se dieron en el concierto de Justin Timberlake. Los voy a dejar con más detalles. Bebé, cuando creíamos que el concierto de Justin Timberlake en Estambul no podía ser más icónico, llega Beren Saat y Kenan Doğulu a robárselo todo. Sí, hablamos de la pareja más elegante, estable y romántica del entretenimiento turco, que desde hace años nos tiene suspirando con sus fotos, sus canciones y sus apariciones públicas. Durante el concierto de Timberlake, al que fueron como 2 fans más, Kenan y Beren se dejaron llevar por la música, la emoción y el amor. Resultado, un video que se volvió viral en minutos, los dos dándose un tremendo beso en pleno concierto, en medio del público, sin filtros, sin vergüenza y con mucho amor. Pero como siempre pasa en el mundo de las redes sociales, no todo lo tomaron con dulzura. Apenas se compartieron las imágenes de los besos, los abrazos y los bailes en pareja, las críticas comenzaron a llover. Algunos decían que estaban siendo excesivos o fuera de lugar, pero no era necesario tanta demostración pública de afecto, y otros simplemente estaban escandalizados. Pero a ver, vamos a ubicarnos. Esta pareja lleva junta desde el 2012 y se casaron en el 2014 en una boda hermosa en Los Ángeles. Llevan más de una década juntos y siguen más enamorados que nunca. No es eso lo que queremos ver, amor real, duradero y sin miedo a mostrarlo. A lo largo de los años, Kenan y Beren se han convertido en una de las parejas más queridas de Turquía y aunque de vez en cuando aparecen rumores sobre bebés, separaciones o crisis, ellos siempre responden con amor, fotos juntos y muchas canciones dedicadas. Así que este beso viral, aunque generó controversia, también recordó a todos por qué los amamos tanto, por qué siguen apostando por el amor como si fuera el primer día. Pero bueno, bebés, ahora les pregunto, ¿qué team son ustedes? ¿Team romántico o team escándalo? Está bien que muestren su amor en público, deberían ser más discretos. Los estaré leyendo por ahí debajo. La verdad es que aquí en Latinoamérica eso es algo de lo más normal, pero quizá en Turquía, como son culturas diferentes, son más conservadores y ellos se lo encuentran más extraños porque no es más común. Pero déjenme sus opiniones por ahí debajo. Ya vamos a finalizar con Hande Erçel y Barış Arduç, que están de regreso a la pantalla en una nueva serie y ya se reveló el nombre y el canal donde será transmitida. Bebé, se acabó el misterio después de semanas, no, meses de rumores, filtraciones, especulaciones y fan haciendo teorías más intensas que un episodio de Yali Shakini. Por fin sabemos cómo se llamará la nueva serie de Hande Erçel y Barış Arduç. Sí, hablamos del proyecto que venía rodando bajo el enigmático nombre La Reina de las Lágrimas y que no es cualquier historia, es la adaptación turca de Queen of Tears, uno de los dramas coreanos más exitosos y llorones de los últimos años. Pero atención, que ya no se llamará Reina de las Lágrimas, el nombre oficial para la televisión es Ash Bet Gözyaşı, o sea, amor y lágrimas. Y sí, suena a novela clásica, dramática y con mucho pañuelo mojado. Estamos listos para sufrir bonito. La noticia fue confirmada por la mismísima Birsen Altuntaş, la reina de los chismes turcos, con fuente confiable garantizada. Según informe, Hande y Barış ya hicieron la lectura de guión y todo está listo para que comiencen a grabar la próxima semana. Y aquí es donde se enciende la emoción porque no es la primera vez que esta dupla nos roba el corazón. Hande y Barış ya trabajaron juntos en 2 proyectos anteriores como Rüzgar Birak y Aşk-ı Hatilar, donde la química entre ellos fue total, así que no es de extrañar que los fans hayan
implorado por una tercera colaboración y aquí la tienen. La serie se emitirá por ATV en la próxima temporada y desde ya promete drama, amor imposible, secretos familiares y probablemente unas cuantas escenas bajo la lluvia con música trágica de fondo. Yo solo digo una cosa y es que si el guión acompaña la química de estos dos será un éxito rotundo. Pero si no, agárrate porque se vienen un montón de memes en las redes sociales. Así que dime ahí en los comentarios si estás emocionado de verlos juntos nuevamente. Y bueno, aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlo a que se suscriba, le den manita arriba, que vayan a ver el video que está saliendo ahí en la pantallita. Like, compartan, síganme en redes sociales. El link se lo dejo en la caja de descripción. Y nos vemos en otro próximo. Los quiero muchísimo. Bye bye.